Nityananda, hola. Bueno, hoy vamos a hablar un poco acerca del miedo y quiero darles una técnica para poder sobrellevar el miedo en nuestra vida diaria. ¿Ok? Para esto primero hay que entender qué es el miedo. El miedo es una energía vital, es una energía natural que tenemos todos los seres humanos. Como sabemos, la energía no se destruye, solo se transforma. De esta forma podemos tener más claridad de qué es el miedo y qué es lo que pasa en nuestro sistema, qué es lo que pasa en nuestro ser y cómo podemos vivir con el miedo. ¿Ok? Lo que hablamos de una persona valiente, ¿qué es una persona valiente? Una persona valiente no es alguien que vive sin miedo. Una persona valiente es alguien que se enfrenta al miedo sin miedo. ¿Ok? A veces creemos que tenemos que suprimir o tenemos que no vivir con miedo. Esto es imposible. Quiero que lo entendamos muy claro. El miedo es una energía vital y natural que todos los seres humanos tenemos. ¿Ok? También, ¿qué es el miedo? El miedo son dos choques de energías. Una energía que es la fe y la confianza que tenemos en nosotros mismos y la otra es la negatividad o la expectativa negativa que tenemos en el futuro. ¿Ok? ¿Qué es esto? Que nosotros confiamos en nosotros mismos, pero tenemos una sensación negativa o una proyección negativa en nuestro futuro. Hay dos formas de enfrentar el miedo. La primera forma es, si tú piensas que no tienes posibilidad de nada y no tienes la capacidad ni la posibilidad para hacer las cosas, no te da miedo. ¿Estás de acuerdo? Porque piensas no es posible para mí, no me va a pasar, nunca voy a estar en esa situación, entonces no tienes miedo. La otra es cuando sabes que tienes la posibilidad y sabes que tienes la capacidad para hacer las cosas. Tampoco tienes miedo, ¿cierto? Porque sabes que eres todopoderoso y que puedes hacer todo. El miedo viene cuando tienes una posibilidad enfrente de ti, pero dudas de ti y no sabes si eres capaz de lograrlo o conseguirlo o no. Ahí es cuando este miedo se apodera, esta energía explota en tu cuerpo. Y hay dos formas de reaccionar con el miedo. Esta energía se hace cada vez más fuerte y hace que tu cuerpo quiera salir corriendo y huir o quiera enfrentar este miedo. Ahí es donde tú decides cómo vas a direccionar esta energía. Una vez más, no podemos destruir esta energía, solo la podemos transformar y direccionar hacia algo. ¿Ok? Entonces, hay dos técnicas que los maestros espirituales o los maestros iluminados nos dan para poder ser valientes y enfrentar el miedo. La primera es pensar, nada puedo hacer, no puedo hacer nada, no puedo hacerlo. Entonces, ¿qué haces con esto? Te relajas ante la situación, por lo tanto, ya no vives con miedo. La segunda práctica es, todo es posible y puedo hacerlo todo. Entonces te sientes súper poderoso, creas este poder de posibilidad y entonces haces del miedo algo mucho más creativo y lo haces algo de expansión y creación en tu vida. Estas son dos técnicas. Nada puedo hacer, me relajo ante el miedo, o puedo hacer todo y yo soy capaz de hacer todo y entonces me realizo con el miedo. ¿Qué pasa normalmente cuando tú estás en una situación con miedo y te aferras a un pensamiento? Por ejemplo, a Dios. Tú estás caminando en la oscuridad y estás pensando, por favor Diosito que no me pase nada, por favor Diosito que no me pase nada. El miedo, lo que pasa ahí no es que disminuye el miedo, lo que pasa es que tu atención se va a otro lado, tu atención se va a este pensamiento de Dios, de lo que para ti sea Dios o el pensamiento que tú quieras tener. Entonces lo que haces es que estás llevando tu atención a otro lado, pero no quiere decir que el miedo haya desaparecido. El miedo sigue ahí, solamente ya no le estás alimentando, ya no le estás dando atención y no estás atacando el problema de raíz. Entonces esto no sirve más que para ese momento, pero no sirve para realmente enfrentar esta energía de miedo. Hay otra cosa que tenemos que entender y tenerla muy claro. Todos nuestros miedos se reducen a la muerte. Todos nuestros miedos es un miedo a perder nuestra identidad, a morir en ese momento. Por ejemplo, los miedos también son algo que sabes que te va a pasar, pero no sabes cuándo, a lo desconocido, a lo que no es concreto. Por ejemplo, sabes que te vas a morir, eso es un hecho, pero el miedo es que no sabes cuándo ni cómo. Entonces te da miedo lo desconocido.
El miedo es algo positivo en el sentido que te hace sentir vivo. Cuando tú tienes miedo es porque sabes que hay posibilidades enfrente de ti y porque estás vivo y tienes esta energía de vida. Una persona que no tiene muchos miedos tiene una vida aburrida porque no tiene nada que perder. Entonces vive aburrido y vive sin abrir estas posibilidades. Una persona que constantemente está activa, que constantemente está viviendo, constantemente tiene que tomar decisiones y sabe que tiene cosas que perder con esas decisiones, es cuando tienes el miedo. Y entonces se abren estas posibilidades. Solo que tú decides cómo vas a vivir y cómo vas a enfrentar este miedo. Lo vas a transformar en una energía creativa, lo vas a transformar en una energía de motivación, o te vas a dejar dominar por este miedo y vas a dejar que él te controle a ti. Hay otra cosa muy importante que tenemos que saber. Es que normalmente pensamos que tenemos mucho que perder, pero la realidad es que tu ser no lo puedes perder nunca. Todo lo que pierdes en tu vida es porque en realidad nunca lo tuviste realmente. Todo lo que crees que tienes que perder no te pertenece y no es parte de tu ser. Tu origen, tu ser, no se puede perder. No lo puedes perder. Jamás. La práctica que les quiero compartir el día de hoy para cómo transmutar esta energía de miedo es la primera. Siéntate cuando sientas miedo y siéntelo. No trates de luchar contra él. No te juzgues, no te faltes al respeto a ti diciendo qué clase de persona soy sintiendo este miedo. Simplemente siéntate, acéptalo, escúchalo, siéntelo. Si necesitas llorar, si necesitas gritar, si necesitas que tu cuerpo tiemble, deja que tu cuerpo tiemble, pero vive el miedo al máximo. Solo así podrás entenderlo y solo así el miedo se va a ir disminuyendo poco a poco de tu sistema en ese momento. Puedes hacerlo, esta práctica, aunque no tengas un momento de miedo. Puedes hacerlo solo en tu casa, sentirte y conectar con esta energía de miedo para ir conociéndola, ¿ok? Dentro de ti. Esa es la primera práctica. La segunda práctica que puedes hacerla las 24 horas del día, los 7 días de la semana, la hora que tú quieras. Sentarte y enfocarte en tu exhalación. Cada vez que exhales, dices sa, de forma interna, en tu interior. Exhalas y dices sa. Llevas toda tu atención en la exhalación. No te enfoques en la inhalación, solo en la exhalación. Cuando inhalamos nos queremos aferrar a algo y nos da miedo morir, nos da miedo cambiar. Entonces solamente enfócate en la exhalación. La inhalación llega de forma natural. Y cuando inhales, simplemente di ham. Al exhalar, sa, y lleva toda tu atención en la exhalación, sa. Y al inhalar, ham. Se va a hacer un sonido de ham, sa, ham, sa. Y mientras voy exhalando, voy soltando todo aquello que no me pertenece, todo aquello que no es mío, quedándose solo mi ser y mi origen. Ham, sa. Te invito a que hagas esta práctica por lo menos 3 días, soltando todo aquello que te da miedo perder, quedándote con tu conciencia y con tu origen. Nityananda, muchas gracias.